lo profundo de las selvas más inexploradas del planeta, donde la luz del sol apenas logra atravesar el espeso dosel de hojas y el aire es tan denso que casi se puede cortar con un cuchillo, habitan criaturas que no deberían existir. No están registradas en libros de biología ni en bases de datos científicas, pero sí en los susurros de los lugareños, en las historias de los ancianos y en los temores de los pocos aventureros que lograron salir con vida. Este no es un documental sobre animales salvajes comunes. Este es un viaje al corazón de lo desconocido, a las entrañas de lo que no puede ser explicado por la lógica ni por la ciencia. Hoy hablaremos de las criaturas ocultas en la selva, que nunca deberías buscar. Todo comienza con los mitos. En cada rincón del mundo, desde el Amazonas hasta las junglas del Congo, existen leyendas sobre seres que acechan en la espesura. La mayoría son descartadas como folclore, cuentos para asustar a los niños. Pero hay coincidencias, patrones, testimonios que se repiten con detalles tan similares que hacen imposible ignorar la posibilidad de que haya algo real detrás del mito. En la Amazonía, por ejemplo, se habla del mapinguari, un ser enorme, cubierto de pelo rojizo, con garras afiladas y un hedor tan intenso que puede hacer desmayar a un hombre a varios metros de distancia. Algunos aseguran que es el último vestigio de un perezoso gigante prehistórico. Pero los lugareños no lo ven como un fósil viviente. Lo describen como un protector de la selva, violento con los intrusos. Cazadores han desaparecido tras adentrarse en zonas prohibidas. Otros han regresado aterrados, jurando que escucharon rugidos que no pertenecen a ningún animal conocido. Y no muy lejos de allí, en rincones aún no cartografiados, hay rumores de serpientes tan grandes que pueden engullir un hombre entero sin dejar rastro. No hablamos de las anacondas comunes. Estas, según los testimonios, son más largas que un autobús y se deslizan por los ríos como sombras vivientes. Los chamanes afirman que son guardianas de portales ocultos en la tierra, entradas a mundos subterráneos que ningún humano debería explorar. Pero quizás, la más aterradora de todas, es una criatura de la que se habla en susurros en las noches más oscuras, el curupira. Con pies al revés para confundir a quienes lo siguen y una risa que hiela la sangre, se dice que acecha a quienes dañan la selva. Muchos han intentado encontrarlo, ninguno ha regresado cuerdo. En las selvas del sudeste asiático, las historias no son menos escalofriantes. Allí se habla del orang pendek, un homínido pequeño pero increíblemente fuerte que habita en lo más profundo de las selvas de Sumatra. A diferencia del mapinguari, el orang pendek no es descrito como una bestia monstruosa, sino como un ser inteligente, escurridizo, casi humano. Exploradores y científicos han intentado seguirle la pista durante décadas. Algunos han encontrado huellas extrañas, demasiado humanas para ser de un animal, pero demasiado pequeñas para pertenecer a un adulto. Nadie ha conseguido una prueba definitiva. Pero los pueblos locales están convencidos. El orang pendek existe y no quiere ser encontrado. En las selvas del Congo, el peligro toma otra forma. Aquí se cuentan relatos sobre el Mokelembembe, un ser gigantesco que recuerda a un dinosaurio. Sí, un dinosaurio. Descrito como una criatura con un largo cuello y cuerpo de elefante, similar a un brontosaurio, se dice que habita en ríos remotos y lagos ocultos. Los pueblos que habitan cerca de estas zonas no se atreven a acercarse. Algunos afirman haber visto la silueta del monstruo cruzando ríos al amanecer. Otros, haber escuchado rugidos que hacían temblar la tierra. Incluso hay quienes aseguran que sus canoas fueron destruidas por algo que se movía bajo el agua, algo enorme. Y sin embargo, lo más inquietante no son los testimonios, sino el silencio. Los lugares donde supuestamente habitan estas criaturas parecen tragarse el sonido. Aves que dejan de cantar, insectos que desaparecen, una quietud antinatural. Como si la misma selva contuviera la respiración ante la presencia de algo que no debería estar allí. En algunas expediciones, cámaras y grabadoras han dejado de funcionar al entrar en zonas específicas del bosque. Las brújulas giran sin sentido. Los GPS pierden la señal.
Hay quienes creen que estos fenómenos son causados por campos magnéticos naturales. Otros, en cambio, piensan que es algo más, algo consciente, como si esas criaturas tuvieran la capacidad de manipular su entorno para protegerse. Y si crees que el mayor peligro está en lo físico, piénsalo otra vez. Algunas de estas criaturas parecen afectar la mente de quienes las encuentran. Alucinaciones, pérdida de tiempo, recuerdos confusos, como si simplemente verlas fuera un acto prohibido. En la frontera entre la selva de Papúa Nueva Guinea y la cordillera central, los nativos cuentan historias del Ropen, un ser alado de aspecto prehistórico que surca los cielos durante la noche, con alas membranosas similares a las de un murciélago gigante y una luz bioluminiscente que emite desde su pecho. El Ropen ha sido avistado por generaciones. Algunos lo describen como un pterosaurio vivo, una reliquia del pasado que se esconde entre los acantilados y selvas más inaccesibles. Hay informes de ataques a ganado y desapariciones misteriosas que se atribuyen a esta criatura. Los ancianos de las tribus advierten: si ves la luz del Ropen, nunca la sigas. Es un llamado que no tiene regreso. En otras zonas de Asia, sobre todo en la India y Bangladesh, los exploradores hablan del Shushana, una figura cubierta de lodo negro y ojos rojos brillantes. Se dice que esta criatura es una manifestación de la selva misma, una especie de espíritu guardián que castiga la avaricia. Muchos la han descrito como algo que emerge del barro y se arrastra en silencio hasta estar a centímetros de su presa. No hace ruido, no deja huella, pero sus ojos, dicen, son imposibles de olvidar. A menudo quienes regresan tras haberla visto lo hacen en completo silencio, como si algo se hubiera roto dentro de ellos. En las selvas africanas también existe el mito del dingonek, una criatura anfibia que combina partes de cocodrilo, hipopótamo y felino. Un cruce imposible entre especies que ataca a quien se atreve a navegar sus territorios. Algunos testimonios sugieren que es inmune a las armas de fuego. Exploradores coloniales del siglo XIX documentaron su existencia en diarios que aún se conservan. Y aunque los científicos modernos lo consideran un mito, los pescadores locales no se atreven a negar su existencia. Pero hay algo más. Una criatura que no aparece en libros, ni siquiera en leyendas conocidas. Un ente del que se habla solo entre cazadores y chamanes. No tiene nombre, no tiene forma definida. Se dice que imita, copia sonidos, voces humanas, incluso gritos de auxilio. Muchos han caído en su trampa al seguir una voz familiar en medio del bosque, solo para desaparecer sin dejar rastro. Algunos la llaman la cosa que recuerda. Se esconde en la selva, espera, y usa nuestros propios recuerdos para llevarnos hacia ella. A medida que nos internamos más en estas historias, emerge una verdad inquietante. Estas criaturas no solo existen en los márgenes de la ciencia, también habitan en los márgenes de la conciencia humana. No se dejan ver fácilmente, no pueden ser cazadas ni domesticadas, pero aquellos que han tenido un encuentro con ellas nunca vuelven a ser los mismos. En la selva de Borneo se habla de una criatura conocida como el Nabau. Según las leyendas locales, es una serpiente gigante con la cabeza de un dragón y 7 orificios en cada lado de su cráneo, como si respirara fuego. Algunos informes de satélite han captado figuras sospechosas en los ríos, y un par de fotos que circularon en internet muestran un cuerpo serpenteante de más de 30 metros. A pesar del escepticismo, los aldeanos juran que el Nabau es real, y no solo eso, creen que puede controlar el clima, invocar lluvias torrenciales o sequías extremas según su humor. ¿Puede un animal tener esa clase de poder? ¿O estamos hablando de algo más antiguo? En lo más profundo de la selva peruana, los ashaninkas temen al Chuyachaki. Esta criatura es un imitador perfecto. Toma la forma de personas queridas, familiares, incluso niños, y aparece justo cuando alguien está solo en la selva. Pero hay una señal para reconocerlo: sus pies. Uno siempre está torcido o es de animal. Quienes lo siguen, desaparecen. Quienes logran escapar, cuentan que algo en su interior cambió, como si hubieran visto su reflejo en un espejo oscuro. Uno que los descompuso por dentro.
y en algunas zonas de la selva africana se rumorea sobre el yenglot. Aunque no es una criatura gigante o feroz, su terror radica en lo contrario. Parece una pequeña momia con pelo largo y dientes puntiagudos, que supuestamente se alimenta de sangre humana. Muchos aseguran que estas entidades no nacen, sino que son creadas por brujos oscuros. Se dice que tienen conciencia, que se mueven cuando nadie los ve, y que si posees uno, debes alimentarlo con tu propia sangre o enfrentarte a consecuencias fatales. Las historias se multiplican, se entrelazan. Cada cultura tiene su criatura, su advertencia. Y aunque los nombres cambian, la esencia es la misma. Existen entidades en la selva que no desean ser descubiertas. Algunas protegen, otras castigan, algunas acechan, otras simplemente observan. Pero todas tienen algo en común: una conexión profunda con el misterio, con lo primitivo, con lo que está más allá de la comprensión humana. Y tal vez eso sea lo más aterrador: que en estos tiempos de tecnología, ciencia y satélites, aún existan rincones del mundo donde lo inexplicable gobierna en silencio. Quizás te preguntes por qué estas criaturas no han sido registradas oficialmente. ¿Por qué no hay pruebas concluyentes? Videos nítidos, esqueletos, ADN. La respuesta puede no ser que no existan, sino que no quieren ser encontrados. La selva es su santuario, su escudo, su territorio sagrado, y ella sabe cómo proteger a sus habitantes. A veces lo hace con fuerza bruta, otras con engaño, pero siempre con un mensaje claro: hay cosas que el ser humano no debe tocar. Los pocos exploradores que han sobrevivido a encuentros con estas entidades coinciden en algo. No fue suerte lo que los salvó, sino respeto. Nunca intentaron capturar ni tomar evidencia. Solo observaron y se marcharon. Muchos de ellos jamás volvieron al mismo lugar. Algunos incluso abandonaron la exploración por completo, como si lo que vieron hubiese quebrado algo dentro de ellos. Y es que hay un precio por cruzar ciertos límites. La selva guarda secretos más antiguos que nuestra civilización. Secretos que no están destinados a ser comprendidos, sino temidos. Criaturas que no evolucionaron como el resto del mundo, porque no lo necesitaron. Porque son perfectas en su oscuridad, en su papel de guardianes del límite entre lo real y lo imposible. Hay quien dice que estas criaturas no son animales ni espíritus, que son algo intermedio, que habitan un plano al que solo se accede cuando uno se pierde por completo, física o mentalmente. Y que una vez que los ves, no puedes dejar de verlos. Aparecen en tus sueños, en reflejos, en sombras, como si se hubieran llevado una parte de ti con ellos. Así que la próxima vez que escuches una historia sobre una criatura desconocida en la selva, no la deseches como superstición. Pregúntate por qué tantas culturas hablan de lo mismo. ¿Por qué los detalles coinciden? ¿Por qué, incluso con toda nuestra tecnología, seguimos sin poder explicarlo todo? Tal vez la respuesta no está en buscar más, sino en saber cuándo dejar de buscar. Porque hay criaturas en la selva que nunca deberías buscar. Y si lo haces, asegúrate de que la selva quiera dejarte salir. No olvides comentar, dar me gusta y compartir este video.